Génesis capítulo 1, versículo del 1, capítulo 1, dice el Señor en su palabra, y Él nos habla claramente que nos habla de su creación. El día 1 hizo la luz, hizo luz y noche, dice el Señor. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y hizo la luz y la noche, mañana y tarde. El día segundo hizo el Señor los cielos, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas, y Dios llamó a la expansión, lo llamó cielo. Es el creador del mundo. El día 3 hizo la tierra y el mar. Dijo, llamó Dios a los secos tierra, y a las reuniones de las aguas las llamó mares. Y la tierra producía hierba verde y semilla en alrededor, y daban frutos. El día 4, el sol y la luna. Hizo el Señor una lumbrera grande, mayor la llamó sol, y la lumbrera menor la llamó luna, para que alumbrara en las noches. El día 5, seres vivientes, donde el Señor hizo la creación, hizo Dios que las aguas produzcan seres vivientes, aves, y vuelen sobre la tierra y en las expansiones de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos, grandes monstruos debajo de las aguas. Creó Dios los elefantes, desde más grandes hasta más pequeños, aunque sea la cucaracha. Aunque sea así de pequeñita, creó Dios el Señor los animales. Entonces, el animal más pequeño que tú tienes que ver con lupa, eso lo creó el Señor. El Señor creó cada partícula de nuestro cuerpo. A veces partículas de nuestro cuerpo que no podemos ver, eso lo creó el Señor. El día sexto dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, y creó varón y hembra. El Señor está hablando aquí, dijo, hagamos. Aquí está representada la Trinidad de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y el día séptimo descansó de toda su creación y bendijo el día séptimo, porque en él toda la obra fue hecha. Dice el Señor que reposó el día séptimo. Nosotros reposamos en Cristo Jesús. Venid a mí todos los que estén cargados y cansados, que yo os haré descansar, dice el Señor en su palabra. Mi yugo es fácil y ligera las cargas. Solamente tenemos que ir a la presencia del Señor. En el libro de Génesis capítulo 2 versículo 5 dice, el hombre en el huerto del Edén. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. El aliento de vida que yo recibí cuando estaba muerto, el aliento de vida que yo recibí, me apoderé de él, porque ahora tengo vida, vida en abundancia, vida en Cristo Jesús. Porque anteriormente estaba muerto espiritual, pero ahora vivo en Cristo Jesús, porque Él vive en mí. Mas del árbol de la vida, de la ciencia y del bien y del mal no comerás, le dice el Señor en el libro de Génesis 2:17, porque el día que comieres de él, ciertamente morirás. Ciertamente morirás. En cuanto al mar, era obvio. En cuanto al mal que se producía, esto era realidad, que no se podía hacer porque se conocía a simple vista, pero que el bien del árbol, decía el Señor, que engañaba a gran multitud del mundo. ¿Quién era? El mal era Satanás, el maligno era el que mantenía, y en la actualidad, en la normalidad, hoy Satanás mantiene engañando al mundo. El bien se refiere, cuando el Señor habla aquí, parte del mundo, y del bien se refiere a la religión. Cuando está hablando a la religión engaña a cualquier ser humano. La religiosidad es completamente engañosa, no deja vivir a un cristiano firme en la fe de Cristo Jesús. La definición de la religión pertenece en un sistema ideal ideado por el hombre a fin de lograr la salvación. Pero por el hombre no se logra la salvación. La salvación se logra a través de Cristo Jesús de Nazaret. Génesis 3, 4, 6 dice la palabra. Entonces la serpiente le dijo a la mujer, ¿no morirás?
sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y serán como Dios, sabiendo el bien y el mal. Qué mentiroso, ¿cierto? Qué embulcador. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y dio también a su marido, y el cual comió comió así como ella. Dice la palabra del Señor. Cuando ellos comieron, le dieron el dominio y el poder a Satanás. Cuando ellos comieron de ese árbol, le dieron el dominio y el poder a Satanás. Yo no puedo darle dominio a Satanás. ¿Cómo le doy el dominio a Satanás? ¿Cómo dejo que Satanás entre a mi vida? En los celos, en la envidia, en el engaño, en las mentiras, en la brujería, en la hechicería. Ahí le estoy permitiendo que entre a mi vida. Le estoy dando el dominio de mi vida si permito que él entre por esas cosas. Fornicaciones espirituales, ídolos, adorar ídolos, adulterios. Estas declaraciones eran pura y simple negación de Satanás. ¿Por qué? Porque cuando Eva acepta la predicación de Satanás, en vez de aceptar la predicación de Cristo Jesús, sino que acepta la predicación de Satanás, automáticamente Satanás tomó el control de su vida. Automáticamente tomó el control de su vida. Pero Adán no quiso escuchar la predicación de Dios, sino que fue incrédulo a las palabras del Dios eterno. Ahora Satanás le predicaba a Eva, y él mismo Jesús había llamado a Satanás un mentiroso. Juan 8:14 lo dice la palabra: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre quiere hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso, padre de mentira. Algunas personas, algunos predicadores afirman que Adán comió del fruto prohibido solamente por amor a ella. ¿A quién? A Eva. Ningún ser humano en el mundo peca por causa de amor de una persona. Porque el amor viene de lo alto, viene de los cielos. Eva se sometió a la tentación debido al engaño. Pienso que Adán cayó a causa de su incredulidad. Romanos 6:16 dice: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, soy esclavo de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de obediencia para justicia? Algo tan cierto lo que el Señor nos dice a nosotros en el libro de Mateo 6. Ninguno puede servir a dos dioses o a dos señores, porque aborrece al uno o amará al otro, o estima al uno o menospreciará al otro. No penséis servir a Dios dioses en las riquezas. Tenemos que decidirnos. ¿Qué quieres más? ¿El dinero? ¿Qué quieres más? ¿Unos pedazos de palos o una casa construida por hombre? ¿Por qué más bien no limpiamos vuestra casa para que el Espíritu Santo repose con agradable frescura? Porque somos el templo del Espíritu Santo del Señor. El pecado entró al mundo por un hombre. Eso nos lo dice la palabra en Romanos capítulo 5, versículo 12. Adán dice: por lo tanto, como el pecado entró
al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Todos nosotros hemos pecado delante la presencia del Señor. Todos nosotros estamos destituidos del reino del Señor. Pero el Señor es grande y misericordioso, que su Hijo fue la solución a nuestros pecados. Adán y Eva fueron expulsados igual que los ángeles caídos. Fueron expulsados del huerto de Edén. Génesis 3:24. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados, para aguantar el camino del árbol de la vida. Estos querubines significan la santidad de Dios, lo que el hombre ya había perdido. Los querubines significan la santidad de Dios, lo que el hombre ya había perdido. La espada encendida fue algo emblemático o un símbolo que se puso de la gloria divina en su actitud hacia el pecado. Esto fue algo simbólico de que esa espada encendida. ¿Por qué? Porque en realidad el ser humano cada día obedece más al mundo que obedece a Dios. Muchos son llamados cristianos, pero sí te digo una cosa, pocos somos los discípulos, porque soy un discípulo de Dios. Hago la voluntad de mi Padre Celestial que está en el cielo. El pecado separa al hombre de Dios. Isaías 59:2 dice la palabra: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros, vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no lo oír. Dios permanecía en el huerto de Edén en todo momento, visitaba a Adán y a Eva, lo visitaba, lo miraba y hablaban con él, pero el Señor no iba a dejar a su creación sola, la raza humana. Él tenía un plan, y un plan tenía pensado en su mente, tenía que pensar, y ese plan le salió de su corazón, para Dios salvar a la humanidad. En primera de Juan capítulo 4 versículo 9-10, el amor de Dios en su corazón. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en proposición por nuestros pecados. Jesús de Nazaret, nuestro Señor Jesucristo, el unigénito de Dios, el santificado, el perfecto, el resucitado, el que derramó la sangre en la cruz del Calvario, el que con su sangre limpió mi cuerpo, limpió mi pecado, y el cual también ha limpiado el tuyo. Ese es el que a nosotros nos ha salvado. Esa es la ayuda, porque Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor nuestro. Jesús dejó el cielo por voluntad de su Padre dejó eso, y nació como una criatura, normal, como un ser humano, y vivió dentro de la humanidad una vida feliz. Estaba en el pecado, pero no era del pecado. Y el libro de Juan capítulo 16 versículo 33 dice la palabra: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo, dice el Señor Jesucristo. El mundo fue vencido por Él. Ahora nosotros tenemos una gran salvación tan grande que es en Cristo Jesús. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Esto fue anunciado por Cristo cuando dijo: arrepentíos, que el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentido, que el reino de los cielos se ha acercado. Que fueron confirmados por la sanidad y los milagros que Cristo Jesús hizo a través en la tierra del poder de Dios.
La pregunta es la siguiente: ¿dejará pasar este regalo tan especial de parte de Dios? ¿Yo dejaré pasar este regalo tan especial de parte de Dios? No, en ningún momento. Padre, gracias Señor, te damos por esta mañana, por este día. Señor, tú eres el camino, la verdad y la vida, amado Jesús. Y solamente en ti tenemos la salvación. Gracias, amado Jesús. Señor Jesús, entra a mi corazón. Creo que tú eres mi Salvador. Creo en la resurrección. Muchas gracias por darme la vida, Señor Jesús. Y escribe mi nombre en el libro de la vida. Que la bendición del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo del Señor recaiga en vuestros corazones. Se despide de ti el pastor evangelista Levis Manuel Hoyo Ramos.